Buenos días, queridos jóvenes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y también que estén respetando todas las indicaciones dadas por el gobierno y no solo ustedes, sino también su familia. Bueno, a raíz de todo este impacto mundial, nos vemos en esta oportunidad avanzar las clases de manera virtual, siguiendo la secuencia del SILA, que ustedes ya la tienen en el cuaderno. Por medio de esta clase, quiero poder transmitirle todos los conocimientos requeridos para su mejor aprendizaje y también su mejor desarrollo cognitivo. Como siempre te lo he mencionado, aprovecha al máximo tu tiempo y nutre tus conocimientos siempre, no lo olvides. Ahora bien, aparte de esta clase virtual que te daré a continuación, también te enviaré un formato de Word, donde habrá información y ciertas actividades que tú tienes que realizar en tu cuaderno. La tienes que realizar en tu cuaderno y luego de ahí enviármelos en foto la asignación hecha. Tendrás 2 días posterior al envío de la asignación para enviar tu tarea y saber que has cumplido. Si tú no envías tu asignación durante los 2 días establecidos, lamentablemente no serás calificado de la misma manera o con el mismo puntaje que las personas que han cumplido, ¿correcto? Ahora sí, sin más, comencemos la clase. No te olvides el hashtag yo me quedo en casa. Bien, comenzaremos con lo que es la República Aristocrática. Básicamente en este tema veremos todas las características generales que conlleva a esta República Aristocrática, ¿correcto? Bien, el historiador Jorge Basadre define este periodo que se da entre 1899 y 1919 como la República Aristocrática. Esta denominación describe una sociedad gobernada por las clases altas. Todo este periodo de la República Aristocrática siempre está gobernado o bajo el mando de las clases altas, que combinaban la violencia y el consenso, pero con la exclusión del resto de la población. O sea, es decir, solo la clase alta tenía acceso al poder, solo la clase alta hacía uso del poder, solo la clase alta manejaba todo el Perú o todo el gobierno, ¿correcto? Y hacía exclusión o disminuía o no incluía a las demás clases, como la clase media o los sectores populares. Bien, así, durante este periodo, el gobierno estará en manos de la élite, perteneciente a las familias más adineradas de la zona costeña del país, que tenían como base de su poder económico la propiedad de las haciendas vinculadas con la producción de la caña de azúcar. Es decir, durante este periodo, durante la República Aristocrática, el Perú estaba a cargo de un sector de familias que estaban vinculadas a la producción de la caña de azúcar, personas o familias adineradas. Fue un periodo denominado casi en su totalidad por un partido civil dominado, ¿no? Los gobernantes eran expertos en el manejo económico. Sin embargo, miraban con cierto rechazo las costumbres andinas o amazónicas. Como esas personas de la costa, tenían un alto manejo económico, eran personas adineradas, miraban de otra manera o con rechazo, todo lo vinculado a lo andino y a lo amazónico. Las personas de la costa se creían superior a las personas que venían de la sierra o de la selva. ¿Por qué? Porque ellos creían que solamente ellos poseían el dinero económico para poder gobernar todo lo que se denomina el Perú. La cultura andina fue despreciada muchísimo por los altos círculos limeños en el momento en que se fomentaban las artes, la cultura, tras la llegada de Francia o Inglaterra, todo esto más o menos fue cambiando. Ahora, como bien lo menciona, ¿no? La clase de la costa era muy discriminatoria. Discriminaba demasiado a los provenientes andinos de la sierra o de la selva.
Básicamente no los hacían participar en los actos de cultura, en los actos de arte, en todos los eventos sociales. Los provenientes de la región selva y de la región sierra no participaban, ¿correcto? Por eso que los llamados varones de azúcar, como está acá en la imagen, predominaron en la clase política de la República, como lo mencioné, entre los años de 1899 hasta 1919, ¿correcto? Ahora, respecto al aspecto social, los aspectos sociales, ¿no? Los sectores sociales durante la República Aristocrática fueron tres muy marcados y son los siguientes. El primero está el sector social, la oligarquía, que está la clase alta. Se reconocían por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia. O sea, el poder de uno pasaba del papá, pasaba al hijo, del hijo al nieto. ¿Entiendes? El poder iba pasando de una familia a otra de generación en generación. Más también, adicionalmente a esto, también fue la posición de bienes materiales que fueron de generación en generación. Ejercían profesiones que aseguraban la cantidad de sus privilegios. Es decir, pues si tenías dinero, pues podrías ser médico, un ingeniero, un arquitecto. O sea, de acuerdo al dinero que tú tenías, pues también asegurabas una profesión, ¿correcto? Podías también, como tenías alto dinero, podías darte los lujos de viajar a Europa. Tenías implementos de vestimenta muy sofisticados. El cumplimiento de la regla de la etiqueta de la vestimenta era una conducta muy marcada. O sea, si tú eras de la oligarquía, tenías que vestirte diferente a la clase media o a los sectores populares. Tu vestimenta marcaba mucho en cuanto al sector al que tú poseías o al que tú estabas de acuerdo a de acuerdo a tu estabilidad económica, tenías que vestirte, ¿correcto? Formaba un círculo cerrado. La oligarquía formaba un círculo muy cerrado que se permitía los altos cargos políticos. Entre ellos escogían los altos cargos políticos, ¿no? Así monopolizaron el Estado para su propio beneficio. Eran los dueños de las grandes haciendas, empresas y controlaban así, unidas a través del partido civil, todo el Perú. O sea, la oligarquía era encargada básicamente de administrar y de gobernar en todo este periodo, pues al Perú, ¿no? Porque era un sector muy económico que dirigía todo el Perú. Pues bien, después de la oligarquía sigue la clase media, que está compuesta por los profesionales liberales y miembros de la burocracia, dedicados como empleados de las firmas de comerciales, de importaciones, exportaciones y los almacenes de Lima y Callao. Su débil situación laboral pues lo llevaría a participar junto a los sectores populares, planteando demandas para mejorar sus condiciones de trabajo. Pues esta clase media, habían algunos profesionales. Entonces estos pensadores pues ayudaron a, de alguna y otra manera, que esta clase pueda exigir y plantear demandas para su mejoría del trabajo, tener calidad en el trabajo, tener baños, tener ciertas horas de trabajo, no ser explotados, mantener una buena estabilidad o en armonía la labor en la que ellos estaban haciendo y ciertos derechos que ellos exigían para poder trabajar. Eso hablamos en la clase media. Y finalmente están los sectores populares. Pues estos sectores populares estaban formados por los campesinos y los artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros, como los ambulantes, que ahora conocemos, pues hacían en los sectores populares, ¿no? Obreros de todo tipo, los de construcción, los que básicamente todos los ambulantes estaban en ese aspecto, o todos los que no trabajaban en planilla, como ahora se conoce, ¿no? La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima, ¿no? El proceso de industrialización también permitió la formación de un grupo compuesto por los obreros de fábricas, el
denominado proletariado. El interés del país, en el interior del país estaban los campesinos, los denominados indígenas, quienes eran víctimas de explotación y usurpación de las tierras. Pues en el interior del país había muchísimos campesinos que eran maltratados, no a los golpes, sino maltrataban sus derechos, porque aquellos de la oligarquía iban y les quitaban sus tierras, hacían usurpación de tierras, explotación de sus recursos, los cuales eran de ellos, y simplemente ellos no tenían a dónde quejarse. ¿Por qué? Porque si la oligarquía manejaba todo el Perú y la oligarquía era quien hacía eso, pues no tenían con quién respaldarse o a quién dar su queja, ¿no? Por ello, debido a esto, pues este sector, estos hacendados, estos pequeños hacendados que existían en los sectores populares, pues deciden aliarse con la oligarquía. ¿Para qué? Para que ya dejen que los campesinos puedan dejar de perder sus tierras y ya no sea la oligarquía quien se las quita o quien las domine, sino estos gamonales o hacendados. ¿Correcto? Ahora bien, hablando acerca del aspecto económico que se da durante la República Aristocrática. El aspecto económico está marcado por la exportación de materias primas fue el sector fundamental de la economía durante la República Aristocrática. Por esta razón, los gobernantes alentaban la explotación de los recursos naturales, como lo que es la caña de azúcar, el algodón y los minerales, para lo cual se necesitó mayor inversión extranjera. O sea, para poder explotar todo eso, pues la inversión no fue de la clase oligárquica, sino se necesitó inversión de los extranjeros, ¿correcto? A ver, es por ello que durante esta época los diferentes gobiernos tomaron una serie de medidas políticas destinadas a promover la inversión del capital extranjero. O sea, durante el aspecto social pues tocaremos muchos puntos, ¿no? Entre ellos que tras el aporte económico del extranjero, pues acá en el Perú la oligarquía se vio en la necesidad de que ese capital extranjero pueda ser invertido y pueda dar frutos en el futuro. Por ello que tenían que hacer inversiones muy minuciosas, mirando qué es lo que van a ganar y qué es lo que va a beneficiar y qué beneficios va a obtener en cuanto a la clase oligárquica. Ahora, también se generaron sectores dedicados a la producción para el mercado externo y también surgen los sectores vinculados al comercio exterior y las finanzas ligado al capital extranjero, como es el apoyo mucho de los británicos. Y ahora, las actividades económicas que se promovieron fueron, primero, la agroexportación. Segundo, la minería. Y finalmente, lo que se conoce como industria incipiente o industria no tan avanzada. ¿Correcto? Ahora, comenzamos. La agroexportación. Pues, el auge de la agricultura se dio principalmente en la costa con la producción de la caña de azúcar y el algodón. En cambio, en la sierra no tenía el mismo impulso. Esta modernización sirvió para tener mayor competitividad en el mercado externo. O sea, el desarrollo de la caña de azúcar y el algodón pues sirvió para competir en lo que es el mercado externo, ¿no? En el mercado extranjero esto ayudó mucho para que el Perú pueda crecer. Pero esto ayudó básicamente a la clase oligárquica y no todo al Perú. A diferencia del mercado interno que viene a ser todo el Perú, al cual no se le dio el mismo impulso, la sierra se mantuvo en el poder de los hacendados y de los gamonales, ya que ellos eran los aliados con los gobernantes de la República Aristocrática, como se los mencioné, ¿no? Estos gamonales y estos hacendados, pues se aliaron con la República Aristocrática para de alguna y otra manera sobresalir o aumentar sus riquezas.
En las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX se produce el llamado boom del caucho de la selva. Acá en este boom denominado el caucho de la selva murió muchísima gente. ¿Por qué murió muchísima gente? Porque las personas no era un ambiente adecuado para el trabajo, no tenían alimentación, trabajaban más de 14 horas, las terribles condiciones en el trabajo que las pobres indígenas de la selva laboraban eran terribles, ¿correcto? Eran muy terribles. Por eso, a partir de la cual la ciudad de Iquitos creció de manera importante y se convirtió en un enclave británico. Como los británicos apoyaban con el capital, pues al ver que el caucho pues generaba muchos ingresos, pues estos británicos vinieron al Perú y decidieron que toda la inversión que habían dado pues vaya al caucho para que ellos puedan tener muchos más ingresos. Solo les importaba el caucho en sí, más no quienes lo trabajaban, porque la explotación seguía, la producción seguía y no paraba, ¿correcto? Por eso dice, ¿no? La producción del algodón y de la caña de azúcar impulsó el desarrollo de la agroexportación en la costa del norte principalmente, porque el algodón también no generaba muchos ingresos en cuanto a la sierra o en cuanto a la selva, porque no era un lugar prudente para que crezca, ¿no? Lo segundo, está lo que es la minería. Se produjo el desplazamiento de los capitalistas nacionales por extranjeros, debido a la demanda de enormes capitales y tecnología sofisticada. Se dedicarán a la extracción de vanadio, mercurio, plomo, zinc y especialmente al de cobre. La zona que más se desarrolló fue la Sierra Central, La Oroya principalmente, donde el Cerro de Pasco pues inició la explotación a gran escala del cobre. O sea, Cerro de Pasco dio una notable vista cuando aquí en la minería pudo extraer a gran escala el cobre y otros minerales. Esta empresa poseía el 70% de las minas de Cerro de Pasco. ¿Y de qué empresa hablamos? Hablamos de la de Cerro de Pasco Mining Corporation, ¿correcto? Cerro de Pasco Mining Corporation. Esta es la empresa en la cual tenía bajo su cuidado, bajo su mando, el 70% de las minas en Cerro de Pasco. Por eso, las capitales foráneos se desplazaron a los nacionalistas en la explotación minera en diversas zonas del país. Por eso, en la costa norte, pues el petróleo ha atrajo a las industrias estadounidenses e inglesas. Estos centros mineros se consideraban verdaderos enclaves que enviaban sus ganancias al extranjero y pues dejaban poco beneficio en nuestro país. Básicamente todo el dinero, todo el capital, todo lo generado y todo lo ganado de estas minas se iban directamente a las ganancias del extranjero y solo se quedaba un poco porcentaje para el beneficio de nuestro país, siendo nuestro país portador de esta materia prima. Obtenían la mano de obra mediante el sistema de enganche. El enganche es uno de los sistemas que se dio acá muy importantes, demasiado importantes. Y es una tarea pendiente que también está en la asignación sobre el enganche. El enganche es un mecanismo por el cual muchos campesinos se convirtieron en obreros sin saber lo que significaba o sin saber a qué se estaban sometiendo, a lo que denominamos el sistema, el enganche, ¿correcto? Y finalmente está lo que es la industria incipiente. Se produjo la aparición de sociedades financieras y de seguros, con lo cual se establecieron las bases para iniciar el proceso de industrialización en el país. Se expanden los servicios públicos como la Compañía del Ferrocarril Urbano de Lima, Sociedad del Hombro Eléctrico y Fuerza Motriz de Piedra Lisa y Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica.
El Estado las apoyó con la creación del Ministerio de Fomento en 1896, la Sociedad de Industrias en 1896 también. Cabe destacar que algunos fundadores de industrias pues asumieron funciones dentro de la administración del Estado. Esta relación se dio entre el capital y el poder político. Sería un rumbo textil donde se expresaría un mayor dinamismo debido a la abundancia y a la buena calidad del algodón, ¿no? Como se conoce el tanguis, que abarató los costos de producción. Por eso, las ganancias de la explotación petrolera en el norte del Perú iban a Inglaterra y Estados Unidos. En tanto, los campesinos dejaban sus tierras para convertirse en obreros. Es básicamente lo anterior a la minería, ¿no? Que todas las ganancias iban a Inglaterra y Estados Unidos. Y los campesinos dejaban sus tierras en las cuales ellos trabajaban para poder convertirse en obreros a través del sistema que se vio implantado por estos capitalistas. Ahora, finalmente vamos a ver el aspecto político, ¿correcto? El control y la administración del Estado se realizaba desde la capital. En las regiones eran los hacendados y los gamonales, jefes de las regiones de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de las clases dominantes que protegía el sistema político, permitiéndoles respaldar su desarrollo económico, ¿correcto? Hay ciertos presidentes que a lo largo han generado mucha importancia y destacado algunos puntos importantes. Comenzamos. Por el gobernante Nicolás de Piérola, que su gobierno va desde 1895 hasta 1892. Pues establece la libra peruana de oro y el estanco de la sal. Se da gran apoyo a la fundación de instituciones crediticias y financieras. También se funda la escuela militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio dentro de este gobierno. El siguiente está Eduardo López de Romaña, que se da desde 1899 hasta 1903. Es independiente. ¿Correcto? Se estimuló la inversión norteamericana en minería con la de Cerro de Pasco, Mining Company. Se produjeron los códigos de minería, comercio y aguas. Se inició la construcción del ferrocarril Loroya, Cerro de Pasco, y se rompió las relaciones diplomáticas totalmente con Chile. López de Romaña, ¿qué es lo que hace? Romper todas las relaciones diplomáticas que tenían con Chile. El tercer gobierno fue en 1904, fue del Partido Civil de Manuel Cándamo. Gobierna después de salir elegido por el Partido Civil, ¿no? Propone un gran proyecto de construcción de ferrocarriles. No culminó su periodo presidencial debido a ciertos factores que se van a ir desarrollando, ¿correcto? El cuarto es José Pardo y Barrera, también es del Partido Civil, que se da en 1904 hasta 1908. Pues acá se produce la gran movilización social de obreros con la Federación de Panaderos, la Estrella del Perú. Se crean escuelas nocturnas y se construye el ferrocarril de Loroya a Huancayo. Se construye la cripta también de los héroes, ¿correcto? Luego pasaremos al gobierno de Augusto Beleguía, que se da en 1908 a 1912. Pues aquí él enfrentó para llegar al poder a los periodistas del Partido Demócrata. Mucho lo tocaban lo que son los periodistas demócratas, ¿no? Por eso él enfrentó a esos periodistas para que así pueda llegar al gobierno. Impulsó la colonización de la selva, se promulgó la ley de los accidentes de trabajo, las problemáticas limítrofes se dieron en todas las fronteras, tanto la frontera de Bolivia, la frontera de Ecuador, Brasil, Chile y Colombia. Siguiente está el gobierno de
Billinghurst en 1912 a 1914. Es independiente, derrocado por el golpe de Estado cívico-militar, ¿correcto? Se consiguió las 8 horas de jornada laboral. Acá en este gobierno de Billinghurst, pues recién se pudo conseguir las 8 horas de gobierno, las 8 horas de jornada, perdón, las 8 horas de jornada laboral para, por los trabajadores del muelle del Callao. Esos trabajadores del muelle del Callao son quienes tras su lucha, tras su pedido, pues logran conseguir las 8 horas de trabajo, que hasta la actualidad la tenemos. Se reglamentó el derecho a la huelga, que todos los trabajadores tienen derecho a hacer una huelga. Si algún derecho se ve nulo por la empresa, ¿no? Ante la ola de huelgas, los civilistas optaron por el golpe militar con Óscar Benavides en 1914 hasta 1915, ¿correcto? Y finalmente está el partido de José Pardo y Barrera, que es también del Partido Civil. Acá básicamente se produjo el levantamiento de los campesinos, se dio un arbitraje y también se rompió relaciones con Alemania, ¿correcto? Bueno, ahora sí, dado todo este amplio conocimiento, después de haber escuchado este video y de haber visualizado el video, pues lo siguiente es pasar al documento en Word, revisar la información y continuar la asignación, ¿correcto? Sin más, acá termina la clase y nos estamos viendo la próxima semana en la siguiente clase. Recuerda el hashtag yo me quedo en casa. Cuídate y nos vemos la próxima clase.